Muy bien, bienvenidos a una nueva emisión de Derecho a la Gente. Hoy vamos a estar hablando de rendición de cuentas. ¿Cuándo hay que rendir cuentas? ¿Quiénes deben rendir cuentas? ¿Cómo se rinden las cuentas? ¿Cómo se reclama judicialmente la rendición de cuentas? ¿Cómo se aprueban o no? De todo esto vamos a estar charlando en el programa. Y en este primer bloque, una de las varias noticias de esta semana, que es la liberación del precio de los combustibles, de la nafta en Argentina, que ha generado bastante revuelo, bastantes discusiones y sobre todo en muchas personas temor por esto de, bueno, ahora que liberan las naftas van a subir más todavía y esta cosa argentina siempre estar sensible a estas cuestiones. Por eso valen algunas aclaraciones. Ustedes saben que el petróleo tiene un precio internacional, es uno de los productos conocidos como commodities, que son aquellos que tienen un precio público internacional, digamos, que surge de cotizaciones en mercados internacionales. Y en Argentina, hace ya más de 10 años, el Estado había intervenido en el mercado petrolero, cuando no, y en uno de los múltiples infinitos actos de demagogia, lo que había hecho era, en épocas en que el petróleo estaba subiendo, poner un precio fijo y obligar a las petroleras en Argentina a vender el petróleo a determinado precio. Como en el mundo iba subiendo el precio del petróleo, y en Argentina por ley se vendía menos, las refinerías, que son las empresas que les compran a las petroleras y después les venden a las estaciones de servicio, compraban más barato, obviamente. Esto que otra vez responde a esta cosa linda de decir, saquémosle a los ricos y los malos, a los ricos y malos que son lo mismo, para darle al pueblo, con esta creencia ingenua de que el pueblo nunca paga nada. Por supuesto tuvo efectos o consecuencias terribles en la industria, porque obviamente no hubo inversión. ¿Quién va a invertir en el mundo del mercado petrolero para ganar menos de lo que se gana en cualquier país del mundo con el mercado internacional? Curiosamente, este precio, que hacía las veces de precio máximo, muy por debajo del precio internacional, que hacía que se afectara la rentabilidad de las petroleras, que algunas de ellas se fueran y que las que se quedaban inviertan menos, con el correr de los años, y concretamente a partir del 2014, a raíz de una caída en el precio del petróleo en el mundo, el precio internacional del petróleo, pasó a ser un precio mínimo. ¿Por qué? Porque el petróleo pasó a valer menos de lo que valía ese precio, con lo cual se dio la situación inversa. Por eso mucha gente se quejaba en Argentina de que a pesar de que el petróleo bajaba en el mundo y bajaba la nafta en otros países como Estados Unidos, acá no bajaba. Esto se debía a este precio impuesto por el kirchnerismo hace poco más de 10 años. Cuando este gobierno asume, quiere corregir eso y se encuentra, cuando no, con una presión sindical descomunal para mantener ese valor. ¿Por qué? Porque si liberás el valor como el precio está bajo, la nafta baja y va a quedar mucha gente en la calle. Cosa que nunca sabremos si hubiera ocurrido o no, pero con esto se amenazó, y por supuesto se amenazó con vías de hecho, como hemos visto todos estos meses, con cortar rutas, incendiar, etc. Entonces el gobierno hizo un acuerdo de transición y le dijo, bueno, hasta fin del 2017, fin de este año, o cuando el precio internacional supere a este precio artificial por lo menos 10 días seguidos. Y esto es lo que pasó. La semana pasada se cumplieron 10 días en que el precio internacional estuvo por encima del precio del acuerdo, entonces se cayó el acuerdo. Esto estaba pactado. Entonces ahora las empresas van a poder no solamente poner el precio que quieran, sino que también van a poder importar, cosa que antes no podían hacer. Antes tenían que comprar acá adentro. Esto inevitablemente lleva a que haya más competencia. Por eso esto es una medida indudablemente positiva. Ahora, saber si la nafta va a subir o no, no lo sabemos, porque para saber eso hay que saber qué va a pasar con el precio del petróleo. Y para eso hay que ser adivino. Si el petróleo en el futuro va a subir o bajar, no lo podemos saber. Lo que sí podemos saber es que el precio que va a tener la nafta acá va a ser un precio genuino, un precio auténtico, no un precio artificial. Es decir, si el petróleo sube, bueno, la nafta va a subir, pero al menos sabremos que no estamos subsidiando un sector. Y si el petróleo baja, sabemos que la nafta va a bajar poco menos de lo deseable, porque
gran parte del precio de la nafta es impuesto, ¿no? Pero en todo caso, como decimos siempre, salvo casos de monopolio u oligopolio, en casos de competencia, siempre el precio debe ser libre. Porque cuando el precio no es libre, no es producto del mercado, que es en definitiva la sociedad, porque el mercado tan odiado en la sociedad, cuando el precio no lo establece el mercado libremente, insisto, y no hay monopolio y oligopolio, lo fija un funcionario. Y cuando el precio lo fija un funcionario, lo que tenemos ahí es una distorsión en la economía, un foco de corrupción monumental y un incremento del poder estatal por encima de las libertades individuales. Sabemos lo que ocurre y tenemos que tener presente lo que ocurre cuando un funcionario tiene la libertad de decir esto vale 10, vale 5, vale 20, vale 2. Por eso los precios deben ser siempre libres, siempre producto del mercado, porque los precios cuando son libres son un indicador de la economía, marcan dónde invertir, dónde no invertir, qué medidas tomar o qué no tomar, cosa que no ocurre cuando se mantiene artificialmente por decisión de un funcionario porque no sabemos qué está pasando. Así que dicho esto, no hay duda alguna de que esta es una decisión correcta, que está en el camino que tiene que ir y que además ayuda a integrar a Argentina en el mundo, a tener más credibilidad y en definitiva un mejor crecimiento económico, más allá de que en lo inmediato pudiera haber una suba, cosa que, insisto, no sabremos porque no sabremos qué pasará con el precio del petróleo. Vamos a la primera pausa entonces y a la vuelta arrancamos con rendición de cuentas. Estudio Jurídico del Dr. Ramiro Renarrech. Nuevo domicilio, San Martín 3391, sexto piso, oficina B. Teléfono 474-0856. Celular y WhatsApp 155-049801. Servicios, honorarios y contacto en www.rech.com.ar. Rizo, la mejor opción para la construcción. Aberturas, puertas, ventanas, cortinas de enrollar, revestimientos, ladrillos, cal, cemento, cerámicos, sanitarios, muebles de cocina. Rizo, el precio más bajo del país garantizado. Fábula Resto Bar, un lugar para almorzar con colegas, con menú ejecutivo accesible, merendar con amigos, con riquísimas tortas europeas y tener una cena romántica a la luz de las velas. Vení a disfrutar nuestros exquisitos sabores europeos a la esquina de Mitre y Belgrano. Reservas al 494-6747. Vení a Fábula. Muy bien, segundo bloque de Derecho a la Gente. Como adelantamos, rendición de cuentas es el tema que vamos a tratar hoy. Básicamente podemos decir que hay obligación de rendir cuentas cuando alguien interviene o actúa en nombre de otro, cuando alguien interviene en interés ajeno, administra bienes ajenos, por ejemplo. Hay veces, hay situaciones en las que la obligación de rendir cuentas es clara. Uno piensa enseguida justamente en el apoderado, ¿no? La persona que tiene poder para administrar otros bienes, el encargado de un negocio, el administrador de determinado patrimonio, determinado negocio, el administrador de una sucesión, un curador, un tutor y muchos otros ejemplos. Pero hay situaciones en las que la obligación de rendir cuentas no está tan clara, surge a veces de una situación de hecho, pasa a veces entre los copropietarios, los coherederos, los socios de sociedades de hecho, sociedades no constituidas regularmente. No siempre está del todo clara la obligación de rendir cuentas. Esto es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces que no queda claro, aunque parezca, si se quiere, una obviedad o de sentido común, pero esto dejá que yo me ocupo o encargate vos. Y vemos, sobre todo en cuestiones donde hay algún vínculo familiar o amistoso, que se resuelven informalmente, no está claro muchas veces que personas que asumen determinada responsabilidad, asumen junto con esa responsabilidad la de rendir cuentas. Y luego, cuando aparece el conflicto, surge esta falta de previsión, si se quiere. Más allá de la regulación jurídica genérica que existe en el Código Civil, tanto el actual como el anterior, hay regulaciones muy puntuales para distintas hipótesis que contemplan, que establecen casos
como por ejemplo que en el mandato entre cónyuges, entre esposos, el poder, ¿no?, entre esposos, no hay obligación de rendir cuentas, a menos que hayan pactado lo contrario. Ahí la regla se invierte, o que el administrador de un consorcio deba rendir cuentas dentro de los 60 días de finalizado el ejercicio. Esto está en el nuevo Código Civil, que da un poquito más de precisión. O el administrador de una sucesión, el administrador provisorio, que debe rendir cuentas trimestralmente o cada el periodo que haya fijado el juez o el que hayan pactado los herederos. Y después hay múltiples regulaciones específicas para el caso de los padres que administran bienes de los hijos, el tutor, el curador, el fideicomiso, las fundaciones, múltiples casos en donde hay rendición de cuentas, la prenda y demás. En todo caso, la rendición de cuentas consiste, esto es importante aclararlo, en no solamente la presentación de una liquidación del aspecto puramente numérico y de la documentación que respalda el aspecto numérico, sino también de una descripción de las operaciones que se hicieron y una explicación. Esto es importante porque a veces tampoco está claro esto. Porque no alcanza con que uno diga, bueno, mira, gasté 1000 litros de nafta, acá está la factura, bueno, listo. No, explícame por qué tuviste que gastar 1000 litros de nafta. Esto, insisto, uno después que lo dice parece medio evidente, pero a veces no está tan claro y esto sí, ahora especialmente con el nuevo código está muy claro. No alcanza con una operación aritmética, hay que dar una explicación clara y sencilla frente a quien debe aceptar o no las cuentas de por qué se hicieron las operaciones y por supuesto de acompañar la documentación. Las cuentas la rendición de cuentas puede aprobarse o no, y puede aprobarse de forma expresa, que es la hipótesis más simple, o puede aprobarse tácitamente. Hay casos, aunque no esté legislado específicamente, que se ha entendido que el paso de mucho tiempo significa una aprobación tácita. El nuevo código avanzó un poquito en ese tema, diciendo que si las partes no pactaron un plazo distinto, la rendición de cuentas se considera aprobada tácitamente si no se observa dentro de los 30 días desde que fue debidamente presentada. Importante, no son 30 días contados a partir de que debió haberse presentado la rendición de cuentas, sino desde que se presentó debidamente, 30 días. Y cuando se trata de operaciones o de negocios jurídicos con ejecuciones continuas, como alguien que va cobrando un alquiler o va cobrando o va administrando algo que va permaneciendo en el tiempo, la rendición de cuentas se debe hacer o cuando lo pactaron las partes o finalizado el ejercicio o, si no está pactado eso, finalizado el año calendario. La de finalización del ejercicio tiene que ver con que muchas empresas o asociaciones tienen balances o liquidaciones que no siempre coinciden con el 31 de diciembre. Y para cuando no está escrito, como decíamos, el 31 de diciembre. Así que como ven, la rendición de cuentas se puede aprobar de manera expresa o de manera tácita si uno no se queja. Ahora vamos a hacer la segunda pausa, y a la vuelta explicamos el aspecto judicial, que es muy interesante, sobre la rendición de cuentas. Ya volvemos. Estudio Jurídico del Dr. Ramiro Renarrech. Nuevo domicilio, San Martín 3391, sexto piso, oficina B. Teléfono 474-0856. Celular y WhatsApp 155 049801. Servicios, honorarios y contacto en www.rech.com.ar. Rizo, la mejor opción para la construcción. Aberturas, puertas, ventanas, cortinas de enrollar, revestimientos, ladrillos, cal, cemento, cerámicos, sanitarios, muebles de cocina. Rizo, el precio más bajo del país garantizado. Fábula Resto Bar, un lugar para almorzar con colegas, con menú ejecutivo accesible, merendar con amigos, con riquísimas tortas europeas y tener una cena romántica a la luz de las velas. Vení a disfrutar nuestros exquisitos sabores europeos a la esquina de Mitre y Belgrano. Reservas al 494-6747. Vení a Fábula. Muy bien, tercer bloque, derecho a la gente. Como anticipamos, se puede exigir judicialmente la rendición de cuentas,
Pero acá hay que hacer 2 o 3 puntualizaciones importantes. Como cuando adelantamos al principio, no siempre está clara la situación en la que una persona debe rendir cuentas, como decíamos, el caso de coherederos, copropietarios, socios, sobre todo cuando, por ejemplo, hay más de un bien o de una operación, más de un inmueble, más de un negocio, y por ahí uno administra uno, otro administra otro, no está claro quién lo administra de hecho, desde cuándo. Un primer paso en la fase judicial es determinar si la persona está obligada o no a rendir cuentas. Esto, como decíamos, hay veces que está claro, porque surge de la propia ley, a veces surge el propio contrato que pactaron las partes, a veces surge incluso de un acta judicial, si se arregló en un juicio, se combinó eso, a veces, por ejemplo, en un poder surge el propio poder, pero cuando no surge, una primer fase judicial es la discusión sobre si existe o no obligación de rendir cuentas. Terminada esta etapa, si el juez decide, la justicia decide que determinada persona está obligada a rendir cuentas, por supuesto si decide que no está obligada, se terminó la cosa ahí, pero si decide está obligada a rendir cuentas, ahí se le da un plazo al obligado a rendir las cuentas para que las presente. Vencido ese plazo, si el obligado a rendir las cuentas las presentó, después tendrá por supuesto la posibilidad del que tiene derecho a ver las cuentas de aceptarlas o desaprobarlas, tiene la posibilidad de presentar su propia rendición de cuentas alternativa y eventualmente el juez decidirá si hay discordancia entre las dos presentaciones, las dos liquidaciones o las dos posiciones, digamos. Si el obligado a rendir cuentas no presenta la rendición de cuentas dentro del plazo que le fijó el juez va a tener como aprobada la rendición o la liquidación que haya presentado la otra parte, ¿no? La parte a la cual se le debió haber presentado la rendición de cuentas. Entonces acá tenemos la segunda etapa. Dijimos, la primera consistía en determinar si hay o no obligación de rendir cuentas. La segunda es la presentación de la rendición de cuentas y la discusión sobre la rendición de cuentas y la aprobación o no, judicial ya. Y ya la tercera etapa es la de ejecutar el saldo líquido, porque una vez que la cuenta quedó aprobada, judicialmente aprobada, sea la que presentó el obligado o la que presentó la otra parte, o sea una combinación de ambas, queda un saldo deudor o acreedor. Es decir, el que administró, el que tuvo que rendir cuentas, le debe devolver o entregar o liquidar determinada plata al otro o no, o tiene derecho a que le liquiden si la rendición de cuentas eso indica. Entonces, en esta tercera parte lo que se hace es ejecutar el saldo deudor o acreedor por parte de quien haya sido acreedor, por supuesto, ¿no? Esto muestra por eso, por lo que decíamos, la importancia de que la obligación de rendir cuentas quede por escrito, porque al quedar por escrito se ahorra esta primera parte, que es la más larga además, de la etapa judicial, que es la de determinar si hay o no obligación. Incluso podría darse, y se da a veces, que existe un consentimiento, un acuerdo parcial. Es decir, se discute una parte de la rendición de cuentas y se acepta otra. Y esto es importante porque la parte aceptada, la parte sobre la cual las partes tienen acuerdo, que dicen, bueno, por ejemplo, sobre esta propiedad está bien, te acepto que te debo tanto o me debes tanto, o sobre este negocio, pero discutimos el otro. Bueno, sobre la parte que hay acuerdo ya se puede ejecutar. Se puede ejecutar judicialmente sin tener que hacer todo el proceso previo. Como ven, siempre conviene poner la mayor cantidad de cosas por escrito. Acá hay que tener en cuenta que el Código Viejo establecía como prescripción 10 años, el Código 9 establece 5, en el interín estamos con la prescripción vieja con tope en la nueva, lo que significa que hay que evaluar también cuánto tiempo tiene uno para exigir o la rendición de cuentas o la ejecución de las cuentas ya rendidas y enganchar con esto de la posible aprobación tácita que pudieran haber tenido, que contábamos, en el caso de que hayan sido presentadas y no hayan sido observadas. Esto es importante, ¿por qué? Porque muchas veces si se quiere hacer un planteo, por supuesto, después de que prescribió uno se pone a perderlo por prescripción, pero además, porque si pasó bastante tiempo, como ocurre en la práctica, puede ser dificultoso conseguir documentación.
Aun cuando prosperara la obligación de rendir cuentas y hubiera una orden judicial en ese sentido, si pasó determinado tiempo puede ser dificultoso conseguir documentación o archivos, porque la obligación de conservar los archivos está limitada la mayoría de las veces a 10 años en el ámbito comercial. Por eso es un aspecto a tener en cuenta. Vamos a hacer la última pausa y a la vuelta la contracara de esto, el juicio para pedir que las cuentas se aprueben y un par de detalles más sobre la rendición de cuentas, dónde se hace el juicio y un par de cuestiones más. Ya volvemos. Estudio Jurídico del Dr. Ramiro René Rech. Nuevo domicilio, San Martín 3391, sexto piso, oficina B, teléfono 474-0856, celular y WhatsApp 155 049801, servicios, honorarios y contacto en www.rech.com.ar. Fábula Resto Bar, un lugar para almorzar con colegas, con menú ejecutivo accesible, merendar con amigos, con riquísimas tortas europeas y tener una cena romántica a la luz de las velas. Vení a disfrutar nuestros exquisitos sabores europeos a la esquina de Mitre y Belgrano. Reservas al 494-6747. Vení a Fábula. Rizo, la mejor opción para la construcción. Aberturas, puertas, ventanas, cortinas de enrollar, revestimientos, ladrillos, cal, cemento, cerámicos, sanitarios, muebles de cocina. Rizo, el precio más bajo del país garantizado. Muy bien, cuarto y último bloque de Derecho a la Gente. Como adelantábamos, se puede hacer juicio también para exigir la aprobación de las cuentas. Esto es menos conocido, por ahí es más infrecuente, pero es interesante comentarlo, porque puede ser el caso de alguien que tiene la incertidumbre de que le aprueben o no las cuentas, no quiere vivir con esa incertidumbre, no quiere estar expuesto a un conflicto, no quiere encontrarse en una situación en la que por ahí ese es un argumento, si se quiere, entre comillas, extorsivo, digamos, no, hace tal cosa o deja de hacer tal otra, porque si no te planteo rendición de cuentas. Entonces alguien puede venir y decir, hago juicio para que me aprueben las cuentas. Acá está la liquidación, acá está la documentación, acá está la explicación, si hay un saldo deudor, acá está el saldo y lo deposito, y la otra parte tiene que expedirse diciendo la apruebo o no lo apruebo, y eventualmente, finalmente, como siempre, resuelve el juez. Entonces una opción, insisto, no muy conocida, interesante para comentar. Dos cuestiones dentro de este gran tema, dos cuestiones chiquitas, pero interesantes. Una, es renunciable la obligación de rendir cuentas. Es decir, se puede pactar por escrito, y la ley dice claramente, debe pactarse por escrito. Si no hay nada por escrito, se entiende que hay obligación de rendir cuentas. Pero se puede pactar que el obligado, digamos, el que va a administrar, el apoderado, no deba, luego de su intervención, rendir cuentas. Esto alguna vez se ha visto, se puede ver en alguno que otro poder judicial, donde se lo releva de rendir cuentas, o poderes comerciales, poderes administrativos, de diversa índole, que a veces en el propio poder se pacta, o se puede pactar en cualquier acuerdo escrito entre partes. Terminado el acto, el negocio jurídico, no hay obligación de rendir cuentas. Y finalmente la jurisdicción, el domicilio, el lugar donde se debe rendir cuentas, primero es, por supuesto, el lugar en el que pactaron las partes, si es que lo pactaron. Si no, es en el domicilio del obligado a rendir cuentas. Esto es interesante porque hay muchas veces donde las personas viven en distintas ciudades, ¿no? Pero primero está el domicilio del obligado, luego el domicilio del dueño de los bienes, y si no, el domicilio del principal de los bienes, o el domicilio de la administración, el domicilio de la sede de la administración. Así en ese orden, ¿no? Pero primero el domicilio del obligado. Insisto, importante cuando hay socios, copropietarios o coherederos vivieron en distintas ciudades, e incluso a veces en distintas ciudades respecto a los bienes, no solamente entre ellos. Así que bueno, evidentemente un tema que da para mucho, donde hay mucho para desarrollar, especialmente en temas específicos, pero bueno, queríamos dar un pantallazo genérico. Así que, dicho todo esto, nos despedimos entonces hasta la semana que viene.